Bienvenidos a la Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 42. En estos capítulos, el pueblo se prepara para enfrentar nuevos retos. Moisés les recuerda que no van a vencer por su propia fuerza, sino porque Dios va delante de ellos cuidando cada paso. También les advierte que el orgullo puede aparecer fácilmente cuando llegan las victorias. Por eso los llama a mantenerse humildes y confiados en el Señor que los ha sostenido hasta aquí. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Deuteronomio capítulo 7. Advertencia. Moisés continuó diciendo: Nuestro Dios los hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas. Destrúyanlas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruiría. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. Un pueblo elegido por Dios. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque Él los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero no tarda en destruir a quienes lo desprecian. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos. La obediencia trae felicidad. Si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además, hará que tengan muchos ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos, y todos sus ganados tendrán sus crías. Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme. Cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. En cambio, a ustedes no les pasará nada. Gracias al poder de Dios, ustedes conquistarán muchos pueblos. Pero recuerden que no deben tenerles compasión. Al contrario, destrúyanlos antes de que se vean tentados a adorar a sus dioses. Tal vez piensen que esos pueblos son más grandes y poderosos que ustedes y que no podrán vencerlos, pero no tengan miedo. No olviden que nuestro Dios castigó al rey de Egipto y a su pueblo. Todos ustedes fueron testigos del gran poder que Dios mostró. Vieron los muchos milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto, y lo mismo hará con los pueblos a quienes ustedes temen. A los que aún queden vivos de esos pueblos, Dios les enviará avispas que los atacarán hasta acabar con ellos. Nadie podrá esconderse ni escapar del castigo. Así que no sean cobardes. Nuestro Dios nos acompaña y ante su poder todos tiemblan de miedo. Conforme ustedes vayan avanzando, Dios irá desalojando del país a esos pueblos.
Si ustedes acabaran de una sola vez con todos ellos, serían presa fácil de muchos animales salvajes que viven en los alrededores. Pero nuestro Dios les dará la victoria sobre esos pueblos y ustedes los irán destruyendo hasta que no quede uno solo. Ninguno de ellos podrá con ustedes. Ustedes derrotarán a sus reyes y nadie volverá a acordarse de ellos. Cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, deberán quemar las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata que los recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta. Por lo tanto, también ustedes deberán considerar despreciables esos ídolos y no llevárselos a sus casas. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. Dios cuidará de su pueblo. Deuteronomio capítulo 8. Moisés continuó diciendo: tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando. Sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uvas, granados y aceitunas. Y hay también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca les faltará de comer, ni nada que puedan necesitar. De sus montañas sacarán cobre y de sus piedras sacarán hierro. Pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. No se olviden de su Dios. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene de comer. Cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan eso, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Deuteronomio capítulo 9. Dios ayudará a su pueblo. Moisés continuó diciendo: Israelitas, pongan atención. Pronto cruzarán al otro lado del río Jordán y expulsarán de esa tierra a todos los pueblos que allí viven. Esa gente es más fuerte y poderosa que ustedes, y sus ciudades son grandes y están bien protegidas con altas murallas. Entre ellos viven los descendientes del gigante Anac, y la gente cree que son invencibles. Pero ustedes saben que nuestro Dios marcha al frente de nosotros. Su poder es el de un fuego destructor, y con él derrotará y humillará a esos gigantes.
Con el poder de Dios ustedes podrán vencer a esa gente y la expulsarán de allí enseguida, tal como Dios lo ha prometido. Cuando ustedes hayan entrado ya en ese territorio y Dios haya expulsado de allí a esa gente, no vayan a pensar que Dios les ha dado esas tierras porque ustedes son muy buenos. Dios expulsará a esa gente por su maldad. Así cumplirá la promesa que les hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Una cosa debe quedar bien clara: si Dios les da esta buena tierra, no es porque ustedes sean muy buenos, pues en realidad son un pueblo muy terco. Desobediencia de Israel. Nunca se olviden de esto. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto y hasta el día de hoy, siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto y también en el monte Horeb, hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. Yo había subido al monte para recibir las tablas del pacto que Dios hizo con ustedes. Allí pasé 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. En esa ocasión Dios me dio los mandamientos que Él mismo escribió en tablas de piedra. Ya antes, cuando les habló desde el fuego, Él les había anunciado que les daría esos mandamientos. A mí me dijo: baja de la montaña ahora mismo, pues el pueblo que sacaste de Egipto me está desobedeciendo. Muy pronto me ha traicionado, se han fabricado un ídolo y lo están adorando. Me he dado cuenta de que este pueblo es muy terco. Déjame destruirlo para que nadie vuelva a recordarlo. Pero a ti te pondré por jefe de un pueblo mucho más fuerte y grande. Yo bajé del monte con las 2 tablas del pacto en mis manos. Cuando bajé, el monte ardía en llamas. Al llegar a donde ustedes estaban, vi cómo habían pecado contra Dios. Se habían hecho un ídolo con forma de toro y lo estaban adorando. No les tomó mucho tiempo desobedecer a Dios. Fue tanto mi enojo que arrojé al suelo las 2 tablas y a la vista de todos se hicieron pedazos. Después tomé el ídolo que habían hecho, lo quemé y eché las cenizas al arroyo que bajaba del monte. El pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de Él y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlos. Yo sentí tanto miedo que oré a Dios y le dije: Dios mío, no destruyas al pueblo que sacaste de Egipto con tu gran poder. Es tu pueblo. Recuerda que Abraham, Isaac y Jacob siempre te fueron fieles y te obedecieron en todo. Olvídate de que este pueblo es terco. Olvídate de su pecado y de su maldad. Si lo destruyes, los otros pueblos van a pensar que no pudiste llevarlo hasta la tierra que le prometiste. También van a pensar que tú no lo quieres y que lo sacaste al desierto para destruirlo por completo. Esta gente es tu pueblo. Es el pueblo que con tu gran poder sacaste de Egipto. Una vez más, Dios escuchó mi oración y los perdonó. Pero no fue esa la única ocasión en que ustedes lo hicieron enojar. También lo hicieron enojar en Taberá, en Masá, en Kibrón Ataba. Y cuando ustedes estaban en Cades Barnea, Dios les ordenó que fueran a conquistar la tierra prometida, pero ustedes no creyeron en su promesa ni lo obedecieron. Desde el día en que los conocí, ustedes han sido siempre tercos y desobedientes. Reflexionemos un poco sobre la lectura de hoy. Moisés le habla al pueblo sobre algo muy real: las batallas que van a enfrentar cuando entren a la tierra prometida. Pero lo hace desde una perspectiva muy distinta a la que normalmente tenemos. Dios les dice que no deben confiar en su propia fuerza, ni en el número de los guerreros, ni en la capacidad militar, porque la victoria no viene de ellos, sino de la fidelidad de Dios. Moisés le recuerda algo muy importante: que ellos no fueron escogidos por ser el pueblo más grande, ni el más fuerte, ni el más perfecto. Moisés le recuerda que fueron escogidos por amor,
Y eso cambia completamente la manera de ver las batallas. No van a conquistar porque sean mejores que otros, sino porque Dios va delante de ellos. Y luego Moisés le recuerda al pueblo sus propios errores del pasado. Les habla del becerro de oro, de su terquedad, de sus momentos de rebeldía. ¿Y para qué lo hace? Para que el pueblo no caiga en el orgullo espiritual. Porque uno de los mayores peligros cuando las cosas empiezan a salir bien es creer que fue por mérito propio. Estos capítulos nos enseñan una verdad muy sana. La fidelidad de Dios no se basa en nuestra perfección. La fidelidad de Dios se basa en su carácter. Y también nos advierte algo. Cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, es fácil empezar a creernos autosuficientes. Mire, la vida con Dios no es una historia de superhéroes humanos. La vida con Dios es la historia de un Dios fiel que sostiene a personas imperfectas. Las batallas que enfrentamos hoy no se ganan por nuestra fuerza, sino por nuestra dependencia. Entonces, la enseñanza de hoy es esta. La verdadera victoria no nace de confiar en lo que somos, sino de recordar quién es Dios y depender de su fidelidad. Porque el que nos llamó a caminar con Él es el mismo que pelea por nosotros en cada batalla. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando juntos en este camino de un año por la palabra de Dios.